Si la segunda muerte del dios punk fuese una ciudad y no un podcast, sus calles serían una promesa de libertad y una trampa. En ellas, un joven encuentra la forma de escapar de un mundo en el que no encaja. Yo estaré en pie para volar. Encuentra un nuevo nombre, cambia de piel. Yo soy Dios Punk, hago guitarra y voz, me llamo Javier y bueno, artísticamente Dios Punk. Pero en ellas también descubre el peso de las noticias falsas. En horas del mediodía se viralizó el audio de una adolescente contando que había sido intoxicada con alguna sustancia por parte de un hombre que le ofreció una revista. El odio, el linchamiento. Realmente que lo iban a matar, sí, era más peligroso la calle que cualquier cosa en ese momento. Creo que no me equivoqué. La paranoia y finalmente la muerte. Esas calles las patea y las cuenta un rosarino con la urgencia del punk y el trabajo fino de un buen podcast. Les doy la bienvenida a Mapa Antojadizo de Podcast. Soy Maxi Guerra y junto a la Diaria Radio les traemos esta cartografía subjetiva de algunas de las grandes historias en audio en nuestro idioma. Un tour guiado por sus creadoras y creadores. Hoy nos vamos hasta Rosario, Argentina, para hablar con Nicolás Maggi. Hola, soy Nicolás Maggi, soy periodista, podcaster, creador de contenido rosarino y estoy charlando acá con mi amigo Maxi Guerra desde Rosario, barrio Echesortu, un barrio con una linda historia, un barrio con casas bajas y algunos edificios como el que estoy viendo en este momento enfrente de mi casa, los obreros trabajando abajo de una lluvia bastante torrencial, por lo cual la calle está bastante quieta, pero están construyendo una mole justo enfrente de mi casa acá en calle Ceballos, que veo que no les importa el clima, la gente sigue laburando con el martillo en la mano. Hola Nico, bienvenido al Mapa Antojadizo de Podcast. Te quiero llevar a aquel día de noviembre de 2019 en que te encontrás con lo que podemos considerar el génesis de este proyecto, de la segunda muerte del dios punk. La verdad que era un domingo bastante parecido a este. Era un día de lluvia, me acuerdo, un día feo. Y ahí fue cuando me entero, ya realmente nunca pude recuperar dónde lo vi, creo que fue en Facebook. De hecho lo cuento así en el podcast porque nunca... Son esas situaciones extrañas en las cuales uno se acuerda perfectamente lo que pasó, pero no se acuerda cómo. Lo que me llegó fue el dato de que se había suicidado Dios Punk. O sea, así. Era como se suicidó Dios Punk, se mató, se tiró de un edificio. Y tiraba dos calles céntricas, Entre Ríos y San Lorenzo, de acá de Rosario. Y me acuerdo que me conmocionó mucho, pero es raro porque yo no había estado pensando en Javier. Luego me enteraría que se llamaba Javier Mesina porque solo lo conocía por el seudónimo. O sea, en los 20 años para atrás había pensado una sola vez en Javier, que fue el día del Scratch. Yo lo había conocido, eventualmente había perdido el registro de qué seguía haciendo él, sabía que él tocaba, que estaba en la calle, era un personaje urbano medio reconocible, pero después él había salido un poco de esa escena pública. Entonces, el día que me enteré de su muerte, no sé qué es lo que conectó conmigo. Asumo un poco que haber compartido esa escena de recitales, de tugurios en los que nos metíamos, sótanos, ¿viste? Para ver bandas de punk rock. Algo de eso en ese momento me impactó y asumo que también el hecho de saber que lo habían escrachado y no tener... Como que me di cuenta de que había habido una mala praxis periodística de parte nuestra de no haber seguido el caso. Eso fue un poco lo que me pasó. Como decir, ¿cómo este chabón se mató y no sabemos lo que pasó con el scratch que le hicieron hace un año? Un poco eso me movió. Y después la verdad que la reacción que tuve es la reacción que tiene una persona ansiosa como yo, que está siempre enchufado, conectado a las redes, que sé yo, que fue tirarlo en Twitter, ¿no? Lo chequeé primero a ver si era verdad que había sido él y después una vez que lo tuve, lo tiré en Twitter sin pensar, ¿viste? Hay veces bueno, mi viejo es periodista también, pero de otra generación, y él a veces, ¿viste? Como que he tenido discusiones respecto de las cosas no se vomitan así nomás. Es como, hay datos que hay que guardárselos y laburarlos. Y yo, gracias a haber seguido la intuición de tirar ese dato ahí como una botella, ¿viste? Al mar de las redes sociales, al mar de Twitter,
logré construir la historia a través de la viralización de ese dato y de las respuestas que recibí de la gente. Porque si yo me lo hubiera quedado para mí, probablemente no hubiera hecho mucho con esa información de que era Javier el que se había matado. Pero cuando empecé a ver la repercusión que traía en la gente, que la gente misma se preguntaba, che, pero ¿qué pasó con este flaco? ¿Al final era inocente o era culpable? Y empecé a ver un montón de lo que estaba generando, el ruido que generaba, ¿no? Mucha gente diciendo, bueno, se mató porque estaba loco, otro diciendo, che, me parece que este chabón le arruinaron la vida. Ese termómetro de la repercusión que tenía en la red fue lo que un poco me llevó a querer buscar más. Hay algo que me interesa mucho y que está presente desde el inicio, desde el primer episodio, que es que tu primera reacción, aparte de la visceral hacia Twitter, fue también periodística, es decir, escribir una nota con toda esta información y darte cuenta que con esa nota las reacciones no hacían más que alimentar el mismo fango que llevó a ese desenlace de alguna manera. Empecé a investigar y propuse escribir una nota para uno de los medios en los que trabajaba. Me ardían los dedos. La nota se publicó y el resultado fue el que esperaba, en el buen y en el mal sentido, porque recibí muchos comentarios por la crónica, pero lo que me preocupaba era el impacto en las redes. Una horda de usuarios, en buena parte anónimos, iniciaron una caza de brujas con Luciana, la chica que había grabado el audio viral. Esta no era realmente mi intención, sino todo lo contrario. Creo que el caso permite más que nada problematizar los scratches, el poder de la viralización en redes, la responsabilidad de los medios y la lentitud de la justicia. ¿Qué sentís que en agarrar esta historia del podcast y no del camino quizás más lineal y directo que tenías, que es hacer una nota, el camino del periodismo, pudiste abordar la totalidad de la historia, o por lo menos la totalidad de lo que querías contar, y poner, digamos, las luces en los lugares donde te interesaba? ¿Qué te dio el podcast a diferencia de lo que venías haciendo? Bueno, la serialidad que te permite el podcast, la independencia absoluta de cualquier tipo de calendario, de apuro, de línea editorial del medio, o sea, realmente la absoluta libertad con la cual uno puede encarar un proyecto así al precio de ser autogestivo, como fue en este caso, a mí me permitió eso, contar la historia de una forma que se permita dilutirla más lentamente y atento a un montón de grises y de tridimensionalidades, de rugosidades que tiene la historia, que yo creo que en el papel no lo podía hacer. O sea, en todo caso hubiera sido un libro, pero eh, a mí me da la sensación de que el podcast era un mejor artificio pop para contar esta historia, porque tenía un montón de cuestiones relacionadas al medio sonoro que eran intrasladables al medio escrito. En principio el audio viral con el que arranca el podcast. Yo estoy seguro que no sé qué porcentaje, pero te diría el 50% del éxito de este podcast es que arranca con eso que es una piña. Arranca con ese audio que te deja medio enganchado. El que no sabe lo que es, quiere saber un poco más, porque es como, es un audio de una chica, se escucha como un ruido de hospital atrás y es una voz toda medio como perturbada, ¿viste? Em, y el que sabe, porque en principio nosotros apuntábamos a un público local, mucha gente se acuerda de ese audio acá, llegó a muchos teléfonos ese audio viral el día de la denuncia a Javier, eh, como que también le resulta algo familiar y quiere seguir sabiendo. Es como un artificio eh, de las decisiones más acertadas, digo, desde el punto de vista de la dosificación de la información, de la estructura narrativa, fue arrancar con ese audio. Y después, obviamente, la música, la nota que yo le había hecho por teléfono a la entrevista, le había hecho por teléfono a Alfredo, que es la original, la que se escucha ahí. Todo eso a mí me parecía que tenía como carne para contar una buena historia en audio. Y atendiendo más a lo que vos me preguntabas, yo creo que era un tema muy complicado de contar sin mandarse una cagada, básicamente. O sea, era difícil tener el equilibrio y la precisión suficiente yo creo que se logra a través de la ecuanimidad, o sea, de tratar a todas las partes con respeto y atendiendo a las posibles consecuencias que puede tener el discurso que uno emane. Y básicamente yo creo que el mayor cuidado que tuvimos fue no editorializar demasiado desde la perspectiva del narrador. O sea, que yo no opine tanto como narrador, sino que el punto de vista esté marcado por el recorte. Que esté marcado por las fuentes que utilizamos, por cómo contamos la historia, por cómo mostramos, pero no por lo que yo pueda decir. Un poco más de, digamos, show, don't tell, ¿no?
el clásico de cómo contar una historia, ¿no? O sea, mostrar más que decir. Porque a mí me parecía que, no sé, yo estoy un poco aburrido de escuchar así mucho periodismo del yo en podcasts latinoamericanos. Pasa muy seguido y hay veces que yo no logro conectar, porque a mí, yo me doy cuenta que el periodista no es tan importante como personaje. Entonces, nosotros un poco lo que hicimos ahí también fue que yo empiece contando la historia desde mi perspectiva, de cómo yo me entero de la muerte de Javier, qué sé yo, digo, soy Nicolás Maggi, y después del primer capítulo medio que desaparezco de la escena como personaje, soy narrador y punto. En el último capítulo vuelvo un poquito más a contar algo desde mi perspectiva, por qué me impactó a mí, algo del punk, etcétera, pero medio que yo me corro del medio y solamente te muestro la historia. No hablo más de mis sensaciones ni de mi subjetividad, eh, lo cual, bueno, fue una cosa que lo definimos así para hacerlo y yo creo que en la primera temporada por lo menos quedó bien. Bueno, en esa primera temporada para mí queda muy claro ese yo no explícito, tu yo como creador y no tanto como tipo que reflexiona textualmente en la propia estructura punk de cada episodio, esta cuestión de decir, bueno, yo quiero hacer algo más complejo que un tweet o que una nota, una columna en un periódico, pero a su vez toda esa complejidad la armás en episodios muy potentes y muy cortos. Sí, bueno, eso fue algo que charlamos mucho con Martín Parodi, que es la persona con la cual armamos la estructura narrativa, armamos la perspectiva desde el guión y después también lo artístico, que fue, bueno, aprovechemos esta influencia de garage que va a tener el podcast para imprimírsela a la dinámica del podcast. También un poco medio cansados de la tradición de los capítulos largos, ¿viste? De los capítulos de 40 minutos, de yo sentir a veces que el ritmo cansino de algunas producciones que me gustan las historias, que me gustan los narradores, pero digo, siento como que estoy haciendo un sacrificio para terminar el capítulo. Como que mi atención se está yendo por momentos. Es como, tengo que hacer fuerza para enfocarme, porque cualquier cosa que estoy caminando por la calle escuchando el podcast me distrae. Hay muchísimas excepciones de cosas que están buenísimas. Hace poco escuché Necesito Poder Respirar, me pareció el podcast chileno sobre la historia del cantante de Los Prisioneros, me pareció increíble de principio a fin y es un podcast que tiene capítulos largos, por ejemplo, llenos de música, pero no me pasa muy seguido que digo, che, qué bueno que estos capítulos duran 50 minutos, 1 hora, 45 minutos. Entonces queríamos hacer medio como capitulitos cortos, estilo thriller, con muchos hooks y cliffhanger, o sea, que todos los capítulos tengan un gancho de atención al principio y ahí algo que te la deje picando al final para que quieras escuchar el próximo. Pensando en una ciudad como la nuestra, la verdad es que siempre pensamos en que lo escuchan rosarinos, después fue como la explosión. Primero a Buenos Aires, después a todo el país, después Latinoamérica, después, bueno, casi internacional diría, pero nosotros al principio decíamos, bueno, capítulo de 10 minutos porque son la distancia que a veces uno camina o se toma un bondi o camina acá, en Rosario, o sea, capaz que te puede llevar 20 minutos, 15 minutos, si vivís en el macrocentro. O agarraste la bici y te fuiste a algún lado y son, digamos, la ciudad de los 15 minutos, ¿viste? Que está ese concepto internacional de que todo tiene que estar más o menos cerca para que la vida sea un poco más saludable y linda y haya menos contaminación. Así que un poco lo pensamos en base a eso, que después, bueno, se nos fue de las manos y terminó teniendo consecuencias no previstas, como que mucha gente nos diga, che, me gusta más escuchar un podcast que son todos cortos los capítulos y capaz que en una tarde me lo escuché entero, de 1 hora y media la primera temporada. Esto me lleva directo a algo que te quería preguntar, que es esa tensión entre lo global y lo local desde la creación. O sea, ¿qué cosa te sorprendió de que fueron realmente globales de la historia o universales? Sí, obviamente el eje central, el scratch, es algo que está en todos lados, pero por ejemplo a mí me sorprendió no solo escuchándolo, la familiaridad con eso, sino hemos coincidido en España y te han preguntado por eso y hemos hablado de eso, la cuestión de la burundanga. Es algo que en todas las sociedades sigue reactivándose cada cierto tiempo. En pocas horas, en WhatsApp se desató una psicosis colectiva solo comparable con el siempre temido fantasma de la Traffic Blanca, pero ahora con la burundanga como disparador. La investigación de los fiscales no encontró indicios que corroboren lo que había sido denunciado.
Según el Ministerio Público Fiscal de Rosario, no se encontró nada en relación a Burundanga. Incluso se sugirió que el cuadro de la chica podía ser compatible con un ataque de pánico. Otras personas habían tocado las revistas y no les había pasado nada. El pánico social ligado a historias sobre Burundanga puede haber hecho su parte. Ante casos similares, profesionales como Silvia Martínez, del Servicio de Toxicología del Hospital Provincial, han advertido que la sustancia no actúa con esa velocidad a través de la piel. Burundanga se le llama a cualquier sustancia que se utiliza para cometer un delito. O sea, ese es el término burundanga. Acá, específicamente, el término burundanga se empezó a usar, en estos casos, para una sustancia específica que se llama escopolamina. La droga conocida como burundanga se llama realmente escopolamina, y es un alcaloide. Se la conoce como un producto usado para inhibir la voluntad de las personas. Su efecto puede ser muy rápido, pero solo si se inhala o consume en determinadas dosis. Y es muy difícil que se provoque un efecto tan rápido con la absorción a través de la piel. Y porque eso, bueno, es otra cosa que descubrimos a través de esto, que hay psicosis sociales que son mundiales, que son internacionales. Pero, bueno, tiene todo el sentido del mundo también, ¿no? Porque si estamos hablando de situaciones, o sea, la misma razón por la cual se hace viral eso en Rosario o en Montevideo o en donde sea, eh, es la que hace que también sea internacional, que es que es un miedo muy común. O sea, es un miedo muy común el miedo al secuestro, el miedo a que le pase algo a tu hijo, a tu novia en la calle. Entonces, cualquier cosa que esté relacionada con ese miedo, cualquier artefacto construido alrededor de ese miedo, va a ser fácilmente trasladable. Porque tiene mucho que ver con la globalización, esto, obviamente, y con las redes, digamos. Está pasando a veces que importamos miedos de otras sociedades cuyo origen es capaz que algo que no tiene nada que ver con nuestra cultura. Pero acá pasó, por ejemplo, con el tema de una psicosis que se estuvo dando bastante, que digo, cuando hablo de psicosis no estoy hablando que sea mentira, estoy hablando de que aparece una información que se reproduce rápidamente y empieza a circular en redes y después a veces se comprueba que es verdad y a veces se comprueba que es mentira. Digo, en España, por ejemplo, en muchas raves y boliches y fiestas electrónicas hay como medio como epidemias de gente que dice que la pincharon con agujas. Yo a veces me he puesto a buscar, y a veces detienen gente, a veces no, a veces parece que pasó algo, y en otros solamente parece que circuló la noticia y una persona dentro de un boliche sintió que alguien capaz que tenía una llave, ¿me entendés?, en el bolsillo, y friqueó y salió diciendo que le habían querido o drogar o contagiarle una enfermedad. eh, y eso ya estuve viendo que en algunos lugares de acá de Argentina, en algún momento en redes, circuló tibiamente algo parecido. Guarda que ahí te pinchan. Y bueno, yo creo que es parte de esta escala global que están teniendo los acontecimientos cuando se vuelcan en plataformas y en redes sociales. Y otra cosa que me sorprendió mucho, referido a tu pregunta de qué rasgo de la historia sorpresivamente resonó en otros lugares, es, digamos, por un lado obviamente está esta cuestión de la burundanga, por otro lado está la cuestión del scratch, pero en tercer lugar yo pondría algo que forma más parte de las ideas fuerza de la segunda temporada sobre todo, que es esta cuestión de que en todos lados está el loco del pueblo, o el raro, ¿viste? El tipo extravagante que generalmente tiene una vida muy ligada a lo callejero, está siempre en la calle, la gente lo conoce. A veces es un tipo que va diciendo incoherencias, otra vez es un tipo que está vestido de cierta manera, otra vez es un linchera, o un viejo que está siempre sentado en la puerta de su casa. Pero esa cuestión de que en muchos lugares me llegaron, acá estaba el tal, me acuerdo en Mar del Plata, creo que era como el Mick Jagger, algo así. Viste, como cada lugar tiene su dios punk. Y eso me pareció hermoso también. En relación al personaje central, al dios punk, a Javier Mesina, en el salto a la segunda temporada pones el foco en su historia quizás anterior al suceso que te lleva al podcast, pero hay alguien que se roba el protagonismo, que es el padre. ¿Qué cambio en esa relación marcó la publicación de ese primer episodio? Te pregunto en cuanto a una relación humana, o sea, una vez que lanzás un proyecto al aire, entra a mover cosas. Notoriamente, supongo que debe haber movido cosas en él, en el padre de Javier. ¿Y cómo afrontaste encararlo para la segunda temporada? Raspar más no solo en la historia de su hijo, sino en su propia historia. ¿Cómo fue esa cosa entre creador, entre periodista y ser humano con el padre de Javier? Y la verdad que fue una experiencia para mí muy linda, muy interesante, porque fue, primero, ir ganándome la confianza de una persona que en principio estaba como a la defensiva y sospechante de que algún periodista quiera contar la historia.
porque su experiencia había sido hasta ese momento que habían difamado a su hijo y nadie había hecho nada por contar cómo había terminado la historia. Entonces, así arrancó en la primera temporada. Después cuando sacamos y sobre todo cuando fue lo del premio Gabo y él vio la repercusión que estaba teniendo ya a nivel más amplio que Rosario, me empecé a juntar mucho con él a tomar café y a charlar. Bueno, empezamos a encarar juntos también medio una batalla judicial para obtener el acceso al expediente de la causa que nos estaban poniendo muchos palos en la rueda para conseguir, y que eso en principio iba a ser con la continuación de la primera temporada, ir a explorar los protagonistas de la causa judicial. Después lo desechamos, pero nos juntamos mucho por eso. Y él en esas charlas de tomarnos 30 cafés cada vez que nos veíamos y nos quedamos charlando 2 o 3 horas, yo a veces lo grababa y a veces no, a veces solo tomaba nota, él empieza a contarme todas estas cosas que después yo termino armando como un rompecabezas para construir la historia de cómo Javier se convirtió en Dios Punk, pero también de dónde salió esto. Y ahí él me cuenta esto de su personaje Castro, que era también como su propia construcción de un alter ego para enfrentar la vergüenza que le daba cantar en público. Su padre ve alguna relación en este desdoblamiento de personajes con su propia afición por la actuación y el canto. De joven, Alfredo había participado en concursos intercolegiales cantando canciones de amor italianas y llegó a una final en un programa de televisión que conducía Roberto Galán. A veces cantaba por la calle, pero con un poco de miedo a que lo consideraran loco. Con los años, la vida y las obligaciones lo alejarían de su perfil artístico. Me empiezo a contarte una historia re loca, ¿viste? Yo digo, acá hay algo. Porque yo un poco lo que quería era que la segunda temporada se trate un poco de... O sea, si la primera era una historia sobre el odio, básicamente, porque era lo que había provocado la muerte de Javier, como que la segunda yo tenía más ganas de que vaya por el lado del amor. Entonces, que hable del amor y el desamor, ¿no? Su desamor con una novia que lo termina empujando un poco a expresar más notoriamente sus rasgos de salud mental, la psicosis paranoide, que parece que un poco viene por ahí, cómo había sido su relación con su viejo. Hay algo que por ausencia se termina contando, que es su relación con su mamá. Entonces yo quería un poco que vaya más por ahí y la verdad que Alfredo siempre fue un tipo muy comprometido. Desde el momento en que presentamos el podcast la primera temporada, antes de todo el éxito, cuando apenas lo habíamos largado y lo presentamos, él fue y se terminó subiendo al escenario y terminamos haciendo una especie de entrevista ahí improvisada. Y él, cada vez que hacemos algo, va y siempre pide la palabra y siempre tiene una visión muy bajada a tierra y muy tranquila de lo que pasó, de quiénes son los culpables, de cómo se podría haber evitado. Y la verdad es que siempre me dejó laburar en paz. O sea, la segunda temporada él no la quiso escuchar hasta que no estuvo subida a plataformas. Yo le quise compartir como un crudo, viste, en un principio, le quise... me dijo, yo confío en lo que vos haces, yo sé que va a estar bien, no necesito controlarla, escucharla, a ver si quiero que saques, pongas algo, yo sé que va a estar bien. Y bueno, la verdad es que el día que la escuchó, yo justo me estaba bajando de un avión y me llega un audio de 4 minutos de Alfredo. Fue cuando estábamos yendo a Estación Podcast ahí en mayo de este año. Me bajo del avión y digo, un audio de 4 minutos de Alfredo que recién de haber escuchado el podcast, un poco se me heló la sangre, digo, porque yo sé que era mucho más jugado habernos metido, digamos, en la vida familiar bastante profundo. Y bueno, no, la verdad que me mandó un audio y estaba él medio llorando, como súper emocionado y diciéndome que le gustaba más que la primera todavía y que había logrado... Claro, él como padre tenía una visión parcial de muchos aspectos de la vida de su hijo, porque nosotros no compartimos todo con nuestros padres, sobre todo las cosas que nos pasaron cuando éramos adolescentes o más jóvenes. Entonces, a través de la palabra de muchos de los amigos, Javi, él pudo reconstruir algunos aspectos de la vida de su hijo que no conocía. Entonces me dice, ahora siento que lo conozco mejor. Bueno, nada, se me pone la piel de gallina, tío, mientras le digo esto, porque es onda, enterarte de cosas de tu hijo y como hacerte una mejor idea de quién era post-mortem debe ser re duro, loco. Sí, en realidad todos tenemos una careta. Yo pienso que por ahí ahora vos decís, por ejemplo, yo tengo mucha ganas que tengo ganas de hacer cosas y no las hago. O sea, también, viste, sería como una especie de careta. Javier, que fue a ver a su padre al teatro, le decía que así como Alfredo era Castro, él era Dios Punk.
Este alter ego estaba tan arraigado que Javier había firmado su documento como Dios Punk. Pienso también en ese salto a la segunda temporada y casi la lógica también de discos punks que se genera entre una temporada y la otra, ¿no? Como esa cuestión del primer disco trabajado casi desde la clandestinidad y de decir, bueno, esto lo hago por las mías, asoma a la luz. En este caso tuvo mucha repercusión, tanto en premios, pero como en escucha y en recorrido. ¿Y qué es lo que vos a la hora de grabar esta segunda temporada definitivamente no querías que fuera? O sea, ¿a dónde no querías ir? O sea, está claro esto lo que contabas de cosas que sí buscabas, pero ¿qué cosas te marcaste que no querías que fuera la segunda temporada en volver a esta historia que podía ser perfectamente contada en una, pero de pronto dispara hacia otro lado? Bueno, en realidad la primera idea que teníamos, retomo lo que te decía antes, era como seguir, quería buscar a Luciana, a la chica que había hecho la denuncia, que ya la había intentado contactar a través de un tercero y medio que no se había mostrado interesada, pero después la contacté directamente yo y pensó la posibilidad de darnos una entrevista, después al final nos dijo que no, pero bueno, lo pensó. Después había logrado ubicar a través del expediente judicial, cuando logramos acceder a él, a la médica, que es este personaje que aparece, viste, en el colectivo y que un poco yo, a través de justamente su testimonio en la causa judicial, me doy cuenta que es un poco la que detona todo el escándalo de arriba del colectivo y después la lleva a Luciana al hospital y la hace hablar con la policía y la acompaña a declarar. Era una pieza clave en cómo se dio el incidente, instigadora, y había logrado ubicar a los policías que habían estado ese día, que mienten, viste, diciéndole a la chica, no, mandale un audio a tus amigas porque nosotros tenemos identificado a un flaco que está secuestrando chicas. Como que había logrado dar con un poco los culpables, si querés decir, ¿no? O por lo menos personajes con responsabilidades individuales que habían sido clave en la cadena que había terminado con el Scratch. Y hubo un momento en el cual decidí no ir por ahí, porque lo que se iba a generar era como que se genera una casa de brujas con estas personas. Yo sentí que iba a terminar provocando que diga lo que diga Luciana, la gente se le iba a agarrar con ella. Los testimonios de estas personas, y primero que, bueno, no quisieron hablar en principio, algunos no se hacían cargo de que eran ellos, ¿viste? Medio que mintieron. Pero yo digo, ¿por qué estoy haciendo esto? Estoy forzando a esta gente a hablar, a poner la cara en algo que quizá tenga repercusión y un poco les termine arruinando la vida a ellos también. Entonces dije, no me corresponde a mí hacer esto. O sea, ellos sabrán en su conciencia qué hicieron y cómo terminó los hechos que ellos instrumentaron. Yo no sé si quiero contar esta historia así. Me parece que ya está tomando ribetes de periodismo justiciero, que era algo que me di cuenta que no me interesaba hacer en ese momento. Entonces, ahí desechamos esa idea, arrancamos de cero y empezamos a contar otra historia. Y otra cosa que yo no quería que sea era estirarla por estirarla. O sea, no quería hacer una segunda temporada porque la primera había sido exitosa, entonces vamos a decir podemos estirar el chicle. Yo quería hacer otra temporada porque me habían quedado cosas sin contar que a mí me parecían interesantes y porque yo sentía que no le había dedicado el esfuerzo, el tiempo y la inversión en técnica eh, que se merecía la historia. Quería sonar mejor y quería darle más bola a la música. O sea, en el camino pude recolectar toda la discografía, encontré otras letras, otras canciones de otras épocas de la vida de Javier que me parecían proféticas y que me parecían que estaban buenas. De hecho, la canción con la que arranca el primer capítulo, que es esa, Te conocí en un colectivo, fue cuando encontré esa canción dije, pará, ¿y esto de qué habla? Empezarla con los amigos, me dicen, no, fue la primera novia de Javier. Digo, ¿la conocí en un colectivo en serio? Sí, y le hizo esa canción. Digo, fa, loco, o sea, y esa piba fue por la que se terminó volviendo medio loco, me decían los amigos. Y yo digo, eso provocó que nazca Dios Punk. Sí, o sea que Dios Punk nació arriba de un colectivo, murió arriba de un colectivo. O sea, me encantó esa simetría. Dije, bueno, listo, acá hay algo. Y fuimos por ahí. Bueno, esa simetría que decís está clarísima en la segunda, es como una de las potencias. Incluso esta cuestión de la búsqueda sonora, que imagino a la interna puede ser un poco tensa, decir, bueno, voy a perder cierto rasgo punk de la primera en base a sofisticarme un poco, pero hay una búsqueda que está buenísima, que vos la explicitás, la has contado también en entrevistas, que es tratar de acercarse sonoramente a los propios problemas de salud mental de Javier. Es decir, tratar de ponerte en este caso en
en primera persona, ponerte un poco en la mirada de Javier a medida que se va enturbiando el camino. ¿Cómo fue esa búsqueda desde el sonido puro y duro? Sí, no, la verdad es que yo en eso confío plenamente en las capacidades de los editores, o sea, de Martín, Parodi, de Juan y Cern, porque yo primero que la idea un poco fue de Martín. Él me dijo, che, y si lo. O sea, yo lo que quería era que se escuche desde la perspectiva de Javier el día que lo escrachan. Que él iba caminando por la calle, yo ahí medio que me termino enterando que él no tenía teléfono, entonces él nunca se enteró de que estaba circulando el audio viral con su cara, con eso. Entonces lo que le pasó a él es que iba caminando por la calle normalmente, repartiendo sus revistas, después de tener el incidente en el colectivo, la policía le había dejado ir, le había revisado la mochila arriba del bondi y le había dejado ir, él siguió con su vida normal. Y en un momento lo empiezan a insultar y le empiezan a pegar, ¿viste? Como que le empiezan a tirar patadas, le empiezan a querer fajar. Entonces yo le digo a Martín, che, ¿por qué no hacemos como una visión subjetiva de que se escuche desde sus oídos, que el oyente pueda reconstruir a partir de los auriculares, que lo empiezan a putear desde los costados, lo empiezan a agredir, qué sé yo? Y esa idea primigenia después hizo que Martín me diga, che, pero esto está bueno porque es como, ¿por qué no ponemos a la gente en la cabeza a un tipo que tiene alucinaciones auditivas, que tiene paranoia, que siente que todos lo quieren atacar? Y después lo trasladamos a otras escenas, en particular, bueno, la escena trágica de su muerte tiene mucho de eso, porque hay como una especie de escena metaforizada de que aparece como el agujero negro que lo está llamando en el cielo, como afuera del departamento, entonces él medio como se tira para meterse dentro del agujero negro. Y otras escenas más, a las cuales también metimos eso, como de, bueno, cómo se siente desde la cabeza de un tipo que sufre esto. La resolución técnica de eso fue puramente de los chicos que hicieron cosas maravillosas, o sea, sobregrabaron voces de ellos mismos, como que susurrando, ¿viste? Y la multiplicaron y la pusieron en distintos paneos, en distintos lugares del paneo para que se sienta como una cosa así medio de una voz hablándote en el oído, ¿viste? Medio intromisiva. Eh, bueno, y otros truquitos sonoros que hicieron que son chiches que a mí me parece que quedaron hermosos, que yo siento que capaz que el oyente no sé si lo nota tan claramente, pero lo siente. Psicológicamente creo que impacta, o sea, por más que no sepas bien cómo está hecho o qué está pasando, yo creo que es inmersivo en ese sentido. Y hablamos mucho de la cuestión de lo global de la historia, esto de no solo el scratch, la burundanga, el loquito del pueblo, pero ¿qué sentís que es genuinamente rosarino en esta historia? ¿De qué manera esta historia solo pudo haber pasado en Rosario? ¿Qué rasgos sentís que son en esta época donde eso se universaliza cualquier historia y se busca a veces llegar a todos los oídos? ¿Qué cosas sentís que son netamente rosarinas en esta historia que contaste? Bueno, hay qué sé yo, a mí me parece que este personaje así, Dios Punk, así como lo creó Javier, con esta influencia tan particular de musical, en ese momento él era fanático de Bulldog, que era como una de las pocas bandas punk conocidas de Rosario, de su historia, creo. O sea, no hay muchas bandas que hayan saltado el salto a Buenos Aires de Rosario que toquen punk rock, poquitas, la verdad, y esta fue una de las más exitosas. Eh, no sé, hay cierta cosa callejera que me parece muy rosarina, que está más contado en la segunda temporada, me parece cómo fue su adolescencia, su vida. Esta cosa extravagante también de pasar de ser un pibe de medio de matinés y bolichero a dar ese vuelco en un verano de estar en un club escuchando una banda punk que le rompe la cabeza y que de repente lo convierte en un pibe eh, que agarra una guitarra y se pone a cantar en un colectivo. Digamos, hay cosas, en ese momento yo siento que Rosario tiene sus particularidades, ¿no? Tiene como este espíritu medio rebelde, irreverente. Y yo me acuerdo cuando lo vi a Javi tocando la guitarra en la peatonal, que fue en el año 2006, 2007, me había parecido súper raro. O sea, no lo había visto en otro lado. Un chabón que haga una perfo así, en la calle. Porque él se ponía una túnica negra con capucha, con todas cosas cosidas y escritas en la túnica, con una guitarra eléctrica, un ampli, a tocar temas punk en la calle. Yo eso no lo había visto nunca, ni en Buenos Aires lo había visto. Me parecía súper aguerrido. Eh,
tampoco había tantos artistas callejeros. El artista callejero siempre para mí estaba más ligado a la costa o a Córdoba, ¿viste? Como al veraneo. Y hay tipos como que tiraban algo ahí en el piso y se ponían a tocar. Entonces no digo que sea un invento rosarino, ni mucho menos, porque después, ¿viste? Nos pasa lo mismo que ustedes los uruguayos, que nos acusan de que nos inventamos que somos los autores de ciertos fenómenos, de ciertas comidas, y en realidad no es así. Pero a mí eso me había parecido muy rosarino, muy desfachatado, muy eh, algo que es muy propio del ADN del rosarino, que es como muy poquito, ¿viste? Intentar destacarse a través de estos gestos bastante punks, diría. Bueno, Nico, muchas gracias por poner la historia del Dios Punk y las historias de Rosario en el mapa. Te mando un gran abrazo de Montevideo. Un gran abrazo para vos, Maxi. Un gusto haber hablado con vos. Todos los episodios de La Segunda Muerte del Dios Punk están disponibles en el sitio rpodcast.com o en su canal de Spotify, YouTube o Apple Podcast. Mapa Antojadizo de Podcast es un proyecto de Maxi Guerra para La Diaria Radio. Pueden suscribirse para no perderse los próximos episodios. Gracias por escuchar.